Bien, señores, y a partir de este momento vamos a ver qué está pasando en el mercado de granos a nivel local y a nivel internacional. El foco en esta oportunidad va a estar en el mercado local, pero están pasando cosas importantes a nivel internacional y hoy fue un día donde hubo movimientos en el precio de los granos. Vamos a analizar estos temas con Nicolás Sudachiola de AZ Group. Nicolás, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Rubán. ¿Cómo estás? Todo bien por este lado, gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, hoy fue un día importante para los granos. ¿Qué está pasando a nivel internacional antes de analizar lo que sucede en la plaza local? Sin duda, un día de bajas significativas, probablemente dentro del contexto en el que estamos transitando, muy afectado por muchas variables, ¿no? Hablamos un poco de las lluvias que han tenido que hay durante Estados Unidos este fin de semana, de lo que se prevé para adelante, las dudas entre lo que dice Luzda de rendimiento esperado versus lo que sale del Pro Farmer Tour con pequeños cambios hacia arriba respecto a lo que se espera. Por otro lado, muy vinculado a las variables de la macro, donde la semana pasada, una semana de mucha noticia especulativa o con mucho impacto en los fondos de especulación respecto a qué iba a hacer la Fed, que básicamente lo que surgió es que siguen las condiciones actuales, aunque se espera un cambio respecto al tapering para fin de año, en lo que es tasa se mantiene. Llevado a grano, llevado a lo que miramos hoy, hay condiciones de lo financiero que pareciera que va a seguir siendo favorable para los granos, pero que justamente hoy los fundamentos, incluso con ventas anunciadas de Estados Unidos de soja a China, no lograron sostener y nos fuimos un poco para abajo, o significativamente para abajo, una caída de casi $10, por ejemplo, cuando vemos soja. Claro. Y allí, Nicolás, esta situación que tiene el mercado, esta presión que está teniendo el mercado, ¿la vamos a tener de aquí hasta la cosecha? Sin duda, la cosecha ahora arranca, podemos tener una pequeña noticias en lo que es el informe de luz de ahora de septiembre, en pocos días nomás. La realidad es que se inicia la cosecha con dudas respecto a qué tan grande puede llegar a haber los cambios para adelante y si se dan cambios que no sean positivos para el rendimiento, ¿no? Que es un poco el comparativo entre el privado y el público. Y en ese sentido, eso lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tradicionalmente septiembre arranca la cosecha y en función de eso la presión de oferta, ¿no? Y probablemente nos genere en trigo dudas respecto a cuánto se va a poder seguir ajustando o no, o si el ajuste tan significativo que tuvimos del mes pasado en el mundo ya fue suficiente y mantiene ahora las expectativas. Bien, ¿y cómo repercute todo esto en la plaza local? ¿Cómo se está viendo el comportamiento? Hay precios sumamente interesantes cuando uno ve lo que sucede, por ejemplo, con los granos de invierno. ¿Cómo están monitoreando ese aspecto AZ Group? Bueno, sin duda el efecto del mundo nos mueve, ¿no? Y el hecho de que la macro haya traído un poco de tranquilidad por lo pronto por esta última reunión de la Fed, directamente le afecta a lo que es la colza que mira al mundo, la exportación y que se ve afectada por la relación euro-dólar. Desde ese lado un poquito más de tranquilidad, aunque seguimos en los niveles mínimos de la relación euro-dólar del último tiempo, lejos del 1,23, 1,24 que tuvimos, ¿no? De todos modos, cuando lo vemos en términos de precios de la colza, los precios de la colza son sin duda precios que no habíamos imaginado cuando empezamos la siembra, una siembra que arrancó muy bien desde lo productivo, que luego se terminó complicando un poquito por lluvias, por exceso de humedad, que trabó más que nada a la cebada y al trigo, pensando en los cultivos de invierno, pero que sin duda cuando vemos los precios en términos de colza son precios más que interesantes, precios me animaría a decir históricos, ¿no? Cuando vemos la historia, y en definitiva una muy buena mirada para empezar a tomar y considerar hacer negocios para adelante, ¿no? Que es parte de lo que ha generado este último mes, que es un mes de bastante movimiento en términos de decisiones comerciales por parte de los productores. En los tres cultivos de invierno, Nicolás, ¿se está dando eso aquí en Sí, Uruguay? sin duda. La colza, si se quiere, Empezó probablemente un poco antes. menos, porque empezó antes, tal cual. Exactamente. La colza ya nos había mostrado valores, ya los 550 estaban bastante por encima del presupuesto que muchas empresas se habían planteado, y desde ya estos niveles en torno a los $600, algo permitieron mover, pero ya empezamos a entrar en una instancia donde la incertidumbre productiva de todavía estar con un cultivo en curso limitan un poco el avance en compromisos, ¿no? De todos modos,
bien mencionás, la cebada y el trigo percibieron en este último mes mucho movimiento, pero el que se destaca es el trigo, porque el trigo venía con precios relativos al resto de los cultivos de invierno bajos, y empezamos a ver valores que se acercaban bastante más a los precios disparadores para empezar a tomar algún negocio, por más que siempre se haga con cautela, por un tema de calidad y demás. Se empezó a mover, ¿no? Los valores actuales en niveles de $240, 245 llegamos a ver, incluso algún dólar más en algún negocio puntual. La realidad es que se empezó a activar un poco y eso siempre es bienvenido, que empecemos en el ciclo del cultivo a tener precios a cosecha, ¿no? Claro, porque la cebada también copió parte de lo de la colza porque al estar atada al mercado de Chicago tuvo antes que el trigo mejores opciones de precio aquí en Uruguay. El trigo ahora está viendo un escenario más interesante para el productor, Nicolás. Tal cual, tal cual. La cebada y la colza son dos cultivos que tanto en la industria como en la exportación copian el mercado internacional y lo reflejaron más tranquilo. Claro. El trigo es un Es mercado más regional. que depende del consumo interno, que depende el saldo exportable y demás, un poco más de cómo mueva la región y en línea con lo que ha ocurrido en Argentina, por ahí referente ahí en términos de precios FOB. Para Uruguay vimos un incremento de precio en línea con lo que ocurre en el mundo, ¿no? Pero copió Uruguay la suba del precio FOB argentino y en algún punto la posibilidad de encontrar algún negocio de exportación que se terminó traduciendo en valores del mercado local. Bien, ese nivel de precios que tiene el trigo hoy, pensando en el trigo nuevo, decías, motivó ventas por parte del productor, fue cerrando algún negocio de manera anticipada, entonces, Nicolás. Sí, sí, se movió. De todos modos, seguimos hablando de trigo y un cultivo que en los últimos años nos mostró muchas dudas respecto al tema de calidad, ¿no? Claro. Y por eso es que el productor es más cauteloso a avanzar. Sin duda, empezar a tomar algo de precio con estos niveles es interesante para ir armando un poco de precio a cosecha. De todos modos, sabemos que en trigo seguramente sea más cauteloso y también que está en el marco, estamos hablando de un producto este año donde la calidad en el mundo va a ser importante, cómo termine siendo la cosecha en una campaña donde tanto Rusia, Estados Unidos, Canadá, principales exportadores han perdido saldo exportable y Unión Europea ha perdido algo de calidad. Entonces, en definitiva, la calidad va a ser importante, como lo es siempre en Uruguay, y eso es un poco el foco del productor de corto plazo, ¿no? Cómo sigue para adelante los cultivos de invierno, que depende de la zona donde estemos, se han implantado prácticamente toda la intención que hay alguna zona por ahí que quedó corta, que no pudo llegar a sembrar todo el plan, pero en un cultivo tan importante como el trigo, que sin duda para adelante habrá que ver cómo sigue evolucionando en términos de precio y por sobre todo de saldo exportable, ¿no? Que claro, ese es el detalle no menor pensando en Uruguay. Bien, para el verano el panorama cómo viene aquí a nivel local y a nivel comercial. ¿Se empieza a mover un poquito? ¿Arranca la siembra de maíz en pocos días? ¿Cómo se está monitoreando la situación? Exactamente, arrancamos ahora los primeros días de septiembre con los primeros lotes de maíz temprano, un área de maíz que se espera que incremente un poco respecto al año pasado, vuelve la incertidumbre como el año pasado de sembrar todo temprano, mover algo a maíz tardío, con campañas o con rendimientos que ha sido bueno los últimos años y donde empieza a ganar un poco más de terreno el maíz tardío sobre el temprano. De todos modos, empezamos con la siembra ahora de corto plazo, un pronóstico para esta semana que sin duda es bienvenido para eso, y veremos cómo seguirá evolucionando la parte del clima y sobre todo de contexto de mercado, ¿no? En soja podemos y tenemos ya alternativas comerciales, productores que han ido fijando algo de cara a lo que se viene, probablemente hasta determinado límite donde ya el hecho de no haber sembrado todavía obliga a que muchos pongan una pausa en términos de compromiso. En maíz todavía no se ha armado mucho el mercado local y faltará un poco definir cómo evoluciona eso, pero sin duda sí es clave entender que entramos en una campaña con insumos probablemente a la suba, más caro que otros años, y que pueda haber mucha diferencia en términos de quién compró temprano y quién compró después, o quién le resta comprar. Por eso es muy importante ir trabajando un poco la gestión comercial desde el punto de vista de cómo ir armando los negocios, cuáles son los indicadores de venta, y por sobre todo cómo eso que vemos en el mercado internacional lo puedo ir tomando con decisiones que me apliquen a la empresa, ¿no? Hasta los niveles que me permita yo mismo, cada uno de los dueños, productores,
comprometer o por el otro lado trabajar en cobertura, ¿no? Bien, ¿algún otro comentario en torno a ese aspecto, a las coberturas? No, me parece que es muy interesante contemplarlo nomás. De nuevo, el año pasado lo vimos mucho y muy claro el efecto de las coberturas, Claro. tanto coberturas hacia la suba como coberturas hacia la baja. Creo que este año hay oportunidad de trabajar con coberturas a la baja por dónde estamos arrancando, y ya me concentro un poco en los cultivos de verano. Me parece que en la soja hay que considerar esas herramientas, siendo que hay de todo tipo de herramientas, ¿no? Así que profundizarlas, estudiarlas, entender los impactos en la empresa, y por qué no probarlas los que no la hayan probado este año, que sin duda estamos con muy buenos precios, por lo menos para hacer la prueba de una cobertura de eso. Bien, ¿con qué precios ingresamos? Estamos hoy pensando en la soja 21-22. ¿Cuál es Bueno, Hoy fue un día duro, ¿no? hoy fue un día complejo, sin duda, pero no tan complejo como otros de lo que hemos visto, ¿no? Sí. Si algo destacábamos de esta campaña era la volatilidad, porque había muchas variables en juego, que, como todos los años, pero en esta en particular, que definían un poco el efecto precio. Creo que de cara a la campaña que se viene, por lo menos en términos de precios que han rondado máximos cercanos a 3.80 ya en mayo, cuando arrancamos muy temprano con precio de la campaña 22, y mínimos cercanos a 3.40 en aquel, creo que fue un jueves que bajó fuertemente la soja. Creo que para adelante queda bastante incertidumbre, queda mucho por darse, particularmente en soja. Queda que se defina nada más y nada menos que más del 50% de la producción Claro, mundial, ¿no? Entonces, claro. hay que tener presente para adelante cómo seguir contemplando todas estas variables, y por sobre todo cómo trabajar en lo propio de cada una de las empresas. Bien, cuando dijiste así 480, 380 o 480. Si dije 3.80 me volví al año pasado, no. Ah, bien, bien, 480 y Llegamos a ver un 430. 4.80 mayo 22, cosecha 22. Sí. Bien, bien, bien. Y el mínimo ha estado en $430. 4.30, 4.40 los valores mínimos por lo Claro. menos que hemos registrado. Sí. Pero qué cambio en un año, ¿no? O sea, te fuiste a la 19-20. Me volví un año para atrás, tal cual, y justo en un mes clave, ¿no? Pues un año atrás estábamos pasando en agosto, para estos días, para el 17 de agosto, si mal no recuerdo, la tormenta de derecho en Estados Unidos, que a partir de ahí arrancó la corrida fuerte de precios a nivel internacional. Así que, sí, tal cual, tuve un refresh de un par de meses para atrás. Bien, Nicolás Udacchiola, director de AZ Group, muchísimas gracias por estos minutos, muy amable, como siempre. Bueno, Rubén, un gusto y nos estaremos viendo.